¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, dicen. ¿Todo bien? Dando gracias a Dios. ¿Cómo está? Excelente día. Un gustazo, pues, saludarle. De igual manera, pues, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en este caso, de seguir trabajando nuestra plataforma, nuestro portafolio, tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Y como ustedes saben, directamente nosotros estamos utilizando una plataforma nueva y pues sacarle todo el provecho, ¿no? Ahora, de igual manera, bueno, en este caso en la plataforma, pues antes nosotros directamente colocábamos lo que era la asistencia, ¿no? Y pues directamente aquí en la nueva plataforma viene a ser opcional, ¿no? Porque directamente al momento de ingresar ya los puede registrar, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es el desarrollo, el origen y el fortalecimiento directamente del Islam, ¿no? El Islam que prácticamente es una religión muy fuerte, en la cual en su momento también fue una de las más importantes en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones que prácticamente acumulan bastantes creyentes, ¿no? Muy bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, prestamos muchísima atención. Ahora, cuando hablamos directamente del Islam, ¿no? Hablamos directamente de una religión que si nosotros logramos investigar, prácticamente contiene pues las mismas características, en este caso, que mantiene la religión cristiana, ¿no? Pero obviamente mencionando su propia cosmovisión, mencionando sus propias formas de interpretar directamente nuestra realidad, interpretar directamente en este caso como es los libros sagrados, hablando directamente de personajes emblemáticos, ¿sí? Que el día de hoy nosotros vamos a conocer, por favor. Ahora, origen. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Pilataxi? ¿Estamos ahí? Sí, Luisa, buenos días. Muy buenos días, por favor. Origen. Origen. Al, al comienzos del siglo VII surgió en la península arábiga e Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo, conociendo y impuso en peligro a la Europa cristiana. Un pueblo que hasta entonces era desconocido, se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión. En poco tiempo puso en jaque y conquistó a los dos grandes potencias que se disputaban en Asia anterior. El imperio de los sasánidas en Persia y el imperio bizantino. A este último le arrebató sus posiciones en Asia y en el norte de África. Entre ellas, las dos provincias más importantes, Siria y Egipto, posteriormente abarcó la península ibérica, la isla de la Sicilia y temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y con Constantinopla. Se trataba de pueblos árabes. Excelente, señor. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, ¿no? Ahora, el origen como tal, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos mencionar que en la península arábiga, sí, que la encontramos en la partecita de acá, por favor, muy bien, sí, en la península arábiga, ¿no? Si bien es cierto, esto viene a ser el último territorio como tal que los islámicos lograron, pues, conquistar, ¿no? Aquí podemos mencionar que dentro de sus orígenes prácticamente estuvieron en estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente se hace referencia a un personaje emblemático del Islam, ¿no?
que es conocido directamente como Mahoma. Mahoma viene a ser lo que es un profeta en donde prácticamente fue el que inició esta nueva religión, ¿no? Y los sitios más importantes en su momento directamente por las características que hizo Mahoma en el caso de huir directamente a Medina, se considera que fueron días de peregrinación que hizo Mahoma, ¿no? Y eventualmente para los musulmanes, Medina, aquí hablamos la Meca, que directamente eran sitios importantísimos del Islam, ¿no? Y aquí directamente en esta imagen tenemos pues algunas características en la leyenda, ¿no? Por ejemplo, nos dice el Islam a la muerte de Mahoma en los años 632, ¿sí? Aquí, justamente en la partecita de acá, ¿sí? Como logramos observar. El Islam en el año 750, capitales del califato. Ahora, si bien es cierto, el origen prácticamente está aquí, ¿sí? En Medina, en la Meca como tal, ¿sí? Si recordamos un poquito, Mahoma, por decirlo así, el máximo representante del Islam, prácticamente él logró expandir esta nueva religión, pero cuando él ya era directamente a una edad bastante avanzada, ¿no? Y logró directamente armonizar los pequeños grupos o pueblos que vivían aquí y directamente pues logró solventar lo que era esta nueva religión, ¿no? Basándose en nuevos principios, basándose en posturas religiosas, ceremonias y que poco a poco Mahoma directamente fue considerado como el padre que inició directamente esta religión, ¿no? Hablamos directamente de que la religión islámica, en el caso de los árabes, llegaron a Siria, llegaron a Egipto, ¿sí? Y algunos territorios que nosotros conocemos al día de hoy, ¿no? Aquí tenemos directamente la península ibérica, en donde prácticamente los musulmanes en su momento lograron tener el control como tal, ¿no? Y aquí directamente también podemos observar cómo los califas, que obviamente después de la caída directamente de Mahoma, prácticamente ellos lograron pues seguir con estas enseñanzas, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a Mahoma, ¿sí? El máximo representante de ellos, el profeta, el pionero que directamente comenzó con esta nueva religión, ¿no? ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor el señor? Ya, muy bien. ¿Me regalan un segundito, por favor? Me ayuda el señor Víctor Hugo, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Buenos días con todos. Logré entrar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, no se preocupe, estábamos esperándole. Mil disculpas la tardanza. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mahoma, el profeta de Alá. Nació en el año 570, nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de las capas más humildes de la tribu de los caraísticas. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda que él viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, relacionando muchos viajes que regiones cercanas. El contacto de otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propios conceptos religiosos. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarse que había denominado que, que se había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento de Alá, entre paréntesis, Dios en árabe. La nueva fe La nueva fe se denominó Islam, que significa por resignación o la voluntad divina. Mahoma predijo
predicó, gracias, Mahoma predicó que la meca de la nueva doctrina fue en el año 622, tuvo que huir en esta ciudad y refugiarse en Medina. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Hasta Disculpe, ahí nada más. las Y letras es pequeñas. bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros al hablar directamente de el origen de este personaje, ¿no? De Mahoma. Si bien es cierto, aquí directamente te lo podemos determinar con los diferentes nombres, ¿no? Muhammad o Mahoma como tal, ¿no? Y que directamente su nombre quiere decir alabado. Si bien es cierto, pues prácticamente él era una persona bastante pobre, bastante sencilla. De igual manera se menciona que era de las clases más pobres, por decirlo así, dentro de los islámicos como tal, ¿no? La tribu que directamente a la que pertenecía Mahoma era la tribu de los Quraishitas, ¿no? Si bien es cierto, no pasó de tener mucha relevancia a pesar directamente de su niñez, de su juventud, directamente era muy triste, muy pobre, pero toda la situación cambió cuando directamente contrajo nupcias, es decir, contrajo matrimonio con Khadija. Khadija, que prácticamente era una esposa de un rico comerciante, en donde prácticamente en su momento ella quedó viuda, ¿sí? En ese sentido, pues ahí se casó lo que era Mahoma con esta mujer. Sin embargo, prácticamente al tener lo que es un beneficio propio, por decirlo así, en el tema de los viajes comerciales, en el tema directamente de los negocios, en el tema de la exportación de los productos, permitió prácticamente que Mahoma lograra conocer diferentes lugares, ¿no? Si recordamos un poquito, en el Mediterráneo, ¿sí? Prácticamente el comercio era bastante extenso y bastante grande, ¿no? Eso de una u otra manera, en este caso, permitió pues que Mahoma siga conociendo un poquito más de todos los territorios como tal, ¿no? Se menciona que Mahoma, directamente en su vida profética, empezó a los 40 años, ¿sí? A los 40 años. Es decir, él prácticamente ya estuvo en una edad bastante, no avanzada, pero ya tenía pues sus años, ¿no? Y en su momento directamente, según la tradición islámica, a él se le apareció el arcángel Gabriel. Según la tradición cristiana, ¿a quién se le apareció el arcángel Gabriel? A María, Lisen. Buenos días, perdón por el retraso, ¿Cómo no podía está? ingresar. Muy buenos días. Sí, teníamos problemas al ingresar. ¿Qué sucedía? ¿Qué salía? Bueno, problema no, lo que pasa es que no sabía a dónde dirigirme. Ya ingresé, pero no sabía a qué parte dirigirme para ingresar a la clase. Pero ya le pregunté al profe Álvaro y ya me pudo ayudar. Gracias. Ah, ya listo, muy bien. Siempre en el caso del Teams ingresamos directamente al Teams y vamos al calendario, ¿sí? Entonces en Sí, el Lisen. calendario directamente ya nos sale ahí sí directamente, pues podemos ingresar, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el aparecimiento del arcángel Gabriel fue un factor fundamental en la vida directamente de Mahoma, porque prácticamente dio un giro en el cual se menciona de que él fue elegido por Dios y que sería encargado de ostentar esta nueva religión como tal, ¿no? Y de ahí directamente empezó la doctrina de Mahoma como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues empezaron a determinar nombres representativos en el caso de Dios. Por ejemplo, los islámicos conocen con el nombre de Alá, que significa Dios en árabe. Ahora, el término Islam, ¿qué significa? 10 en este momento. A ver, ¿qué significa el término Islam? Religión monoteísta. Ya, podría ser, sí. ¿Qué será, qué significará el término Islam? Sí, ¿no, señorita Dalila? Sí, Lisen. Islam, ¿qué significa el término? Puede ser, le dicen, es algo como, como que un pueblo está con Dios, significa Islam. Ya podría ser. Muy bien, justamente lo que mencionó su compañero. El pueblo sometido a la voluntad divina. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente podemos mencionar
de que a raíz de que él tuvo el contacto, bueno, según los islámicos, con el arcángel Gabriel, prácticamente empezó pues su proceso de expansión, ¿no? Y obviamente profetizando, mencionando lo que son posturas religiosas del Islam, el tratar de que la mayoría de las tribus que en su momento logren unificarse bajo una sola religión, ¿no? Prácticamente antes de la llegada de Mahoma, los islámicos, pues al igual que algunas culturas antiguas, tenían pues otras religiones, ¿no? Especialmente pues venerando los fenómenos de la naturaleza como tal. Sin embargo, prácticamente todos fueron cambiando esa postura religiosa a mencionar directamente lo que decía lo que era Mahoma, ¿no? Hablando de principios, hablando de valores, hablando directamente de Alá, que era el máximo representante, y sus beneficios como tal, ¿no? Que poco a poco las tribus, en su caso, pues fueron apoyando esta nueva visión. Algo importante que mencionar, en sus primeros años cuando Mahoma empezó a predicar lo que era en la Meca era un sitio público, por decirlo así, prácticamente tuvo que salir huyendo porque no estaban de acuerdo las tribus en que apareciera otra nueva religión y que sobre todo directamente cambiaran las posturas religiosas de aquel entonces, ¿no? Y él tuvo que huir y refugiarse en Medina. ¿Sí? Ahí se le conoce con el nombre de la Ejira también, la Ejira de Medina. ¿Por qué? Porque prácticamente él estuvo huyendo de estas tribus y más a eso se menciona también de que Mahoma estuvo en un proceso de peregrinación consigo mismo, ¿no? Algo similar a lo que tuvo Jesús según la tradición cristiana. Por ejemplo, Jesús, ¿cuántos días, cuántas noches pasó en el desierto? ¿Se acuerdan? 40. 40 días. Muy bien, 40 días 40 noches. 40 noches. y 40 noches, ¿no? Y si bien es cierto, al hacer una comparación directamente con Jesús, se menciona que él tuvo pues una peregrinación de esos días, ¿no? Recordemos que los islámicos ven a Jesús como un profeta más. O sea, es decir, para ellos directamente no logran determinar que es el Hijo de Dios, sino un profeta más, al igual que Mahoma, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. Las tribus, la señorita Sandra Fuertes, por favor. Ya, Lisa. Las tribus de vida independiente y de costumbres y ritos religiosos tan diversos habían sido reunidas en un solo conjunto como pueblo de Alá, con un jefe supremo que era profeta, quien recibía el poder de manos del Dios venerado. Lamentablemente, el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar la continuación de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Bakr, quien no logró comenzar una política de expresión de Islam, lo que sí logró Omar, primero enemigo de Mahoma y luego su ferviente seguidor. Abu Bakr y Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma encargados de proseguir la obra, que tendría el desafío de la expansión y de la conquista que se extendía con rapidez y por vastas regiones. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Acá, directamente nosotros podemos mencionar, ¿no? Que a pesar de que Mahoma directamente logró unificar lo que eran las tribus, logró establecerlas directamente bajo una postura religiosa, él pues directamente tuvo su mayor crisis dentro de esta religión cuando él falleció, ¿no? Él falleció directamente en el año 632 y la religión directamente quedó sin un representante principal, ¿no? Y eventualmente empezó pues a tambalearse como tal. Aquí aparece directamente el suegro de Mahoma, Abu Bakr. Sí, que en este personaje prácticamente él era un político, sí, dentro de este territorio y que en su momento tanto él como su enemigo principal, que era conocido como Omar, prácticamente ellos no estaban con la postura religiosa de
Mahoma, ¿no? Pero a raíz de su muerte como tal, tanto el suegro de Mahoma como el peor enemigo, por decirlo así, lograron convertirse directamente al islamismo, ¿no? Y a la muerte de Mahoma directamente ellos fueron siguiendo con las enseñanzas, ¿no? Y en su momento, en este caso, cuando Omar se convirtió directamente en uno de los máximos representantes, en el caso de los califas, que son determinadas pues las personas que llegan a determinar el dominio de estos territorios, él directamente dio la orden de que todos aprendieran y compartieran las enseñanzas de Mahoma como tal, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos se menciona de que a raíz de la muerte de Mahoma, prácticamente la religión islámica tuvo un constante crecimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué observamos de esa imagen de aquí? ¿Qué observamos, por favor? Está una persona, un árabe, arriba, un balcón, continuando con las gradas, está predicando a otros árabes que están abajo. Excelente, muy bien, está impartiendo lo que es una enseñanza. 10, muchísimas gracias, ¿no? ¿Cuál es la situación acá? Si bien es cierto, cuando murió Mahoma, prácticamente las personas que estaban en peregrinación dentro de esta religión empezaron a directamente a diseminarse, ¿no? Porque no ostentaban directamente una persona que los representaría, ¿no? Y en ese caso, tanto el suegro como el peor enemigo, en el caso de Omar, prácticamente se volvieron sus fieles seguidores, ¿no? Y la enseñanza prácticamente de Mahoma siguió avanzando con el tiempo, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente acerca de la doctrina islámica, ¿sí? Y directamente los preceptos o los objetivos que esta religión tiene, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura. El señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor. Ya, Licen, ya le ayudo. La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. El califa Osman ordenó la recopilación de un texto escrito en lengua árabe. Hasta nuestros días, este texto es el libro sagrado de los musulmanes. Es el Corán, compuesto por 114 capítulos. Es un conjunto de relatos y mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponde a una circunstancia particular. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez. Su base es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica tiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes: profesión de fe por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar el primer mes del año, Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Están exentos los enfermos o los físicamente discapacitados. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no?
Muy bien, la doctrina islámica, ¿no? Si bien es cierto, toda esta religión está basada en las enseñanzas de Mahoma como tal, ¿no? Y obviamente aquí podemos determinar de que Mahoma prácticamente no escribió lo que era esta información, sino que la compartía directamente con las personas, ¿no? Y aquí directamente el califa Osman, uno de los más representativos y sobre todo directamente uno de los más apegados a esta nueva religión, ordenó directamente la recopilación de un texto, ¿no? Y obviamente pues se menciona que el libro sagrado de los musulmanes es el Corán. ¿Sí? El Corán, que está compuesto prácticamente por 114 capítulos y es un conjunto de relatos y mandatos directamente que Mahoma en Buenos su días, momento, licenciado. ¿no? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el Corán prácticamente estaba caracterizado, era algo similar a lo que nosotros conocemos como la Biblia. Si bien es cierto, al cristianismo la Biblia es lo más importante, mientras que al islamismo el Corán directamente es su libro sagrado, su libro profeta, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente en este libro se habla lo que es una adoración monoteísta, es decir, Alá, se habla directamente de aspectos similares a lo que tiene el cristianismo, como el judaísmo como tal, ¿no? Y mientras que las personas directamente como Jesús, como Abraham, como Moisés, dentro de la postura, la visión islámica, son considerados pues un profeta más, ¿no? Y los 5 preceptos que mantienen los islámicos son: profesión de fe, por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Entonces, por ejemplo, ellos prácticamente son sumamente detallados en esta religión. Es decir, por ejemplo, en el caso de pinturas, en el caso de dibujos, en el caso de esculturas, solamente se puede representar a Dios y a su profeta Mahoma. A nadie más se puede pintar. ¿Sí? Entonces ellos directamente como la normativa dicen, solo existe Alá y Mahoma, nadie más. ¿Sí? Algo diferente al que nosotros tenemos directamente en la religión cristiana, ¿no? Ahora, la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Directamente la Meca era el sitio más sagrado, por decirlo así, que en este caso de los árabes, realmente tenían que orar, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, nosotros, ¿cuántas veces oramos al día, más o menos? En la mañana y en Elisa, la noche. yo oro, sí, dos veces al día, por la mañana, al levantarme, y en la noche, Y al cuando ya acostarse. se termina el día, se descansa. Ya, muy bien, excelente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comparación de nosotros con los islámicos, ellos son bastante entregados a la fe, son muy devotos religiosos, ¿no? Por ejemplo, nosotros directamente rezamos, bueno, pedimos al momento que despertamos, al momento que nos vamos a dormir, y en algunos casos, pues, al momento que nos vamos a servir directamente alguna comida, ¿no? Pero en fin, ellos directamente tienen la obligación, por decirlo así, de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Por ende, nosotros siempre vamos a encontrar imágenes que ellos siempre están orando directamente hacia la Meca y sobre todo directamente con los escritos representativos, ¿no? Versiones que prácticamente están determinados o están sacados del Corán como tal, ¿no? Acá, ayunar al primer mes del año, el Ramadán. Y el Ramadán es algo similar a lo que nosotros tenemos en Semana Santa. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué tipo de cosas no podemos comer? La Eh, carne, carne de res, no la carne roja. bañarse. Carnes rojas, Ya, muy bien, ¿qué más? No Bueno, escuchar música bailable. según la tradición, no bañarse, no pecar, no alzar mucho la voz. Excelente, muy bien. Entonces, miren, algo similar al Ramadán, ¿sí? Si hacemos una comparación la Semana Santa con el Ramadán, mantiene pues las mismas características, ¿no? Pero obviamente pues cada uno de ellos tiene su propia visión. Si bien es cierto, aquí podemos determinar de que es un mes, por decirlo así, en donde los islámicos deben mantener lo que es un compromiso más fuerte con Alá, ¿no? Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, nosotros acá, ¿ayudamos a los más necesitados?
Sí, licenciado. Sí, yo por mi parte sí les. Excelente, muy bien. ¿Damos limosna? Sí, Sí, licenciado. Sí, Ya, Lisa, sí. excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, en su momento, pues nosotros podemos ayudar, podemos dar limosna, pero es prácticamente con nuestra voluntad, ¿no? Y acá directamente, pues, mantiene de que es una obligación, por decirlo así, de que nosotros deberíamos ayudar a los más necesitados, ¿no? Peregrinar a la Meca al menos una vez en su vida y están exentos los enfermos y los físicamente discapacitados, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, nosotros, ¿cuándo generalmente hacemos una peregrinación? En Semana es Santa, Semana Santa, el viernes del Vía Crucis, que le llaman aquí, la religión católica. La, Excelente, la muy caminata a la Virgen bien. del Quinche. La caminata a la Virgen Tanguiche también, que es lo que son actividades religiosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la caminata de la Virgen Tanguiche, se menciona que para que uno tenga una paz, una tranquilidad o el compromiso de Dios sea fuerte, tenemos que realizar 7 años de caminata de Quinche y de estos 7 años tienen que ser seguidos, ¿sí? Entonces, miren, vamos al punto de que nosotros también podemos mantener un compromiso muy fuerte con Dios, ¿no? Obviamente cumpliendo los designios, lo que nos dice la Biblia, pero sobre todo directamente mantener una cordialidad con todo el mundo, ¿no? A diferencia directamente de los cristianos, los islámicos son muy entregados a su fe. Y por ende, todos esos preceptos que nosotros revisamos anteriormente, ellos lo cumplen a cabalidad. Es decir, ellos son sumamente entregados a la religión, mientras que nosotros por ahí de vez en cuando, ¿no? Ahora, vamos a verificar el sitio más importante o más sagrado que tienen los islámicos, ¿no? La mezquita. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés, por favor? Señorita Garcés. Sí, no, parece que tenemos problemas de conexión, ¿no? ¿Me ayuda el señor Moscoso Velasco, por favor? La mezquita. La mezquita es un lugar de culto de una religión pública. Es una gran sala compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto interrumpido por un nicho ordenado, que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto en el que se debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en el principio el culto no exige necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, en el tiempo se formó un grupo de estudiosos, los ulemas, teólogos que se consagraron a la lectura en el comentario del Corán. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. 10. La mezquita, ¿no? Prácticamente es el sitio o el lugar más representativo de los musulmanes, o sea, es decir, el sitio sagrado, ¿no? En donde prácticamente fue el sitio en donde Mahoma realizó pues las peregrinación, realizó directamente lo que era la expansión de esta nueva religión como tal, ¿no? Aquí directamente logramos observar la representación típica de la mezquita. ¿Qué más logramos observar? observamos una gran cúpula. Ya, muy bien. Alrededor hay muchas viviendas, está fuertemente poblado. Igual la Ya, cúpula tiene este color dorada, no sé si arriba tienes una punta o una cruz, no se observa bien. excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias, ¿no? Algo que mencionar acá es que la mezquita está ubicada en el centro de la ciudad como tal,
¿no? Y obviamente es uno de los sitios más religiosos que tienen los islámicos como tal, ¿no? En donde prácticamente se acercan, rezan, oran y particularmente ellos siempre están inmersos en la religión. Por ende, ellos, por ejemplo, en el caso de el amanecer un día, siempre están rezando, siempre están orando como tal, ¿no? Van, realizan sus actividades, realizan sus labores y después de directamente de trabajar vuelven a seguir orando, ¿no? Entonces, miren, la fidelidad directamente que mencionan los islámicos a esta religión realmente es asombrosa hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que la mezquita, bueno, es un sitio bastante grande, bastante extenso, y también se menciona que en las paredes dentro de la mezquita están las inscripciones, en donde prácticamente estaban las posturas religiosas que en su momento mencionaba pues Mahoma, ¿no? Muy bien, me ayuda en la lectura, por favor, de las principales bases que tienen los islámicos. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Francia Chuquirima. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, aquí estoy. Por favor. Ya. Principales bases de las creencias religiosas. Principales bases de las creencias religiosas. No hay más Dios que el uno y el único, Alá. Mahoma es el mensajero de Dios. El Corán proclama su mensaje esencial, la unidad divina, la cual declara los derechos del Creador por encima de todas las relatividades de nuestra existencia terrena. Prácticas obligatorias de la oración, ayuno, limosna y peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Los eruditos del Islam formularon un sistema jurídico que rige los actos de los creyentes en obligatorios, recomendados, permitidos, condenables y prohibidos, aunque hay divergencia tanto en interpretación como en obediencia de estas leyes que son de jurisprudencia suní. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, los preceptos básicos. No hay Dios más importante que Alá, Mahoma es el representante o mensajero de Dios, el Corán directamente destaca la voluntad divina y sobre todo que las prácticas, en el caso de las actividades que los musulmanes deben realizar, son obligatorias como tal, ¿no? Y aquí directamente podemos mencionar que todos los islámicos siempre están en constante enseñanza, ¿no? Aquí podemos observar lo que es un islámico enseñando a los niños, enseñándoles a leer directamente lo que era el Corán y sobre todo interpretarlos, ¿no? Y al día de hoy directamente el islamismo es una de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Es decir, la adoración directamente a un solo Dios, un representante directo y sobre todo un documento o un libro que el cual sigue vigente directamente de sus enseñanzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cristianismo tiene la Biblia y el representante, en este caso que viene a ser Jesús, en el islamismo tienen a Mahoma y el libro más importante, el Corán, ¿no? Y poco a poco, con el pasar del tiempo, los islámicos fueron creciendo tanto en territorios como en las enseñanzas y al día de hoy, pues, son considerados uno de los factores o uno de los ambientes religiosos más fuertes dentro de nuestra sociedad, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Listen, una pregunta, disculpe, ¿también aquí colocamos Sí, la dígame. palabra presente o automáticamente ya, porque algo así nos estaba diciendo el profe? Bueno, ya en el caso de esta nueva plataforma es opcional. Sí, la plataforma ya le Ah, ya. registra la asistencia ya. Sí, ya le registra ya. Muy bien. Entonces, bien, chicos, vamos a quedar hasta ahí, por favor. Bueno, finalizando el día de clases, yo les voy a mandar una pequeña actividad al grupo para que ustedes lo puedan trabajar y esa actividad va a quedar hasta el día viernes. ¿Sí? Ya, Listen, gracias. Gracias, Excelente licenciado. día. Cuídense mucho, pasen un bonito día. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.
Gracias, Lisen. Hasta luego.